solamente coordinamos a lo externo, funciona como solo es. Todos el Estado de Guatemala, al final, externamente, tenemos un gobierno que ya necesitamos que nos representa el presidente de la República, externamente y externamente. ¿Quién nos representa externamente? ¿Quién representa mis derechos como ciudadana guatemalteca en el exterior? ¿Quién? Los cónsules o los si quieres si quieres. Entonces, como un ente individual en el exterior, también, ¿verdad? Somos sujetos o es sujeto el Estado de deberes o de derechos, de obligaciones. También se tiene a ese nivel. ¿Por qué? Porque funcionamos como un ente, ¿verdad? Entonces, para que haya orden, para que haya regulación, respeto, para que haya relaciones diplomáticas pacíficas, etcétera, etcétera, tiene que haber una regulación para todos, tal como lo hay a lo interno, para que nosotros, ¿verdad?, como ciudadanos podamos convivir en paz. Obligadamente tiene que haber tiene que haber normas que cumplir para poder estar. Lo mismo es en el exterior. Por supuesto, no es solamente es una analogía, no estamos diciendo que es totalmente igual. ¿Por qué? Porque sabemos también que hay muchos estados que no están adscritos, que no pertenecen a una organización. ¿Para qué se hicieron esas organizaciones internacionales? Se hicieron para que los países, ¿verdad?, se adhieran y haya una regulación en común, y si lo quieren ver así, para poder controlar a los estados que son parte. Porque si no existieran esas reglas en el exterior, cada estado de turno haría lo que le diera la gana. Siguieran invadiendo territorios, cuando pues el tema de Rusia, saben ustedes de que actualmente es así. Internacionalmente es un país irrespetuoso de las leyes. Así está visto ellos. Pero los demás países, ¿qué hacen? Todos siguen las reglas y se dan cuenta. Porque al final, pues nadie emite una opinión, por decirlo así, confrontativa, contraria, en contra de Rusia. ¿Quién se ha atrevido? Casi que en Estados Unidos. O sea, ni siquiera en ese plan. Entonces, como sujetos de derechos y obligaciones en el exterior, tenemos la obligación de seguir estas reglas. Y estas reglas incluyen derechos y obligaciones. Tenemos una cantidad enorme de derechos, por decirlo así, y uno de los principales es el derecho a la ciudadanía, a que se nos respete como un ente estatal exterior, reconocido o no reconocido. Porque también tenemos que dejar claro que aun cuando un Estado no haya sido reconocido por otro, el Estado que no lo reconoce tampoco tiene derecho, ¿verdad?, a respetar los otros Estados. El reconocimiento, ¿para qué sirve? Principalmente para poder sostener relaciones diplomáticas y llegar a un tema comercial y de convivencia pacífica si caso fuera que sí. Pero si no hay reconocimiento, pues tampoco da derecho al país que no está reconocido a que no se le respete como Estado individual. Uno de los derechos que como Estados tenemos, se nos deben de reconocer, algunos están en la Carta de Naciones Unidas, de la Organización de Naciones Unidas, y otros están en la Carta de la Organización de Estados Americanos, que es la que nos rige a nosotros en América. ¿Ya? Hay varios artículos que se refieren y que nos protegen como estados individuales en el exterior, y que por supuesto también se nos dan una serie de reglas, ¿verdad?, obligaciones, que tenemos que cumplir para con los estados. Ningún estado
tiene derecho de poder intervenir en los asuntos internos de un Estado. Ninguno. O sea, lo hemos visto, ustedes me dirán si sí o no. ¿Tienen en mente algún país? Pues las múltiples invasiones de Estados Unidos en Latinoamérica y en varias partes del mundo. Estados Unidos es un ejemplo. Estados Unidos es un ejemplo claro. Hemos recibido muchísima ayuda de Estados Unidos. Guatemala, el Estado de Guatemala ha recibido muchísima ayuda. Pues hay que reconocerlo. Muchas cosas que sin la intervención de ellos, digamos, en el buen sentido de la palabra, Guatemala tuviera muchas carencias. Pero también eso ha permitido, ¿verdad?, que se esté muy cerca de la línea, ¿verdad?, en la que se le permite intervenir en los asuntos internos del Estado, por ejemplo, lo político, por ejemplo, los temas de educación, o los temas religiosos, y así, cualquier tema que sea interno del Estado de Guatemala. Pero no existe un derecho que se le otorgue a un Estado para intervenir en los asuntos del Estado, porque se está atentando automáticamente en contra de la soberanía de nuestro país. Eso es en la ¿verdad? Eso es lo que debe ser, eso es el deber ser. Los derechos de los estados, pues al principio, cuando recién se empezaba a reconocer el reconocimiento de un estado, la formación de un estado, pues no se tenía claro que un estado podía ser representado, que podía tener derechos y obligaciones, que poco eso se fue dando en la evolución de la historia, con los hechos históricos, buenos y malos que han habido para la formación del Estado. Afortunadamente, pues hay muchos derechos inscritos, ¿verdad?, expresos, pero también hay derechos tácitos, que no necesariamente tienen que estar en. Tengo la Carta de Naciones Unidas en varios artículos, que, por ejemplo, el artículo 3, yo creo que de todos modos no pueden cargar ustedes, aquí no tienen internet, ¿verdad? Entonces lo que acá dice que aún antes de reconocido un Estado, aún antes, o sea, previamente, tiene el derecho a defender su integridad, e independencia, proveer a su conservación y prosperidad, y por consiguiente a organizarse como mejor le parece. Dice como mejor lo entendiere, pero traducido es como mejor le parece. Un Estado puede organizarse como mejor le parece. Legislar sobre sus intereses propios, administrar sus servicios y determinar la jurisdicción y la competencia de sus tribunales. O sea, es como que nos estuvieran dando permisos para hacer todo lo que nosotros ya somos. ¿Necesitábamos un permiso así? No se necesitaba que nos dijeran, mire, usted se puede organizar, no tenga pena. Usted cree los tribunales, los juzgados o los tribunales de justicia que usted necesite. No necesitábamos que nos dieran ningún permiso a ningún Estado. Pero, como siempre, como nos ha enseñado la historia, todo lo que esté escrito es mejor. ¿Verdad? O sea, lamentablemente, no se respeta la palabra, entonces lo escrito es lo que se debe respetar, y en este caso la Carta de Naciones Unidas. Dirán ustedes, pues si son cosas que ya se saben o que ya tenemos. Por supuesto que sí, ya las tenemos mucho antes de que la Carta lo legislara. Pero de conformidad con todos los hechos que se han dado, más de intervenciones de otros estados, es necesario que esté por escrito. El artículo 4 dice que los estados son
jurídicamente iguales, disfrutan de iguales derechos y tienen igual capacidad para ejercitarlos. En la teoría, por lo menos dentro de nuestro libro de texto, ustedes pudieron leer de que no es cierto que todos los estados son iguales. No es cierto. Para empezar, ni siquiera son iguales en territorio, en número de habitantes, en las tampoco son iguales en el número de cosas comerciales que puedan tener. Por ejemplo, uno tiene petróleo y otro no tiene petróleo. Nunca vamos a ser iguales a un país, que Guatemala, por ejemplo, que tenga petróleo, ¿verdad? O sea, acá dicen que son jurídicamente iguales. Se refiere a que las leyes que protegen a un país que es una potencia, también esas leyes nos protegen a nosotros como país pequeño, que somos Guatemala. Pero en la práctica, pues no, realmente no es así. O sea, debemos ser respetados, ¿verdad? Pero hay preferencias, como en cualquier otro sentido de la vida, por supuesto que hay preferencias hasta en el exterior con los estados que somos parte del planeta. El artículo 5, los derechos fundamentales de los estados no son susceptibles de ser afectados de forma alguna. Los derechos fundamentales. ¿Un derecho fundamental? El principal y el más común que a uno se me la cabeza es la vida, ¿verdad? La vida y pues entre otros, ¿verdad? Ahora se volvió hasta un derecho fundamental que más del internet. ¿Por qué? Este ya se convirtió en un derecho fundamental para los habitantes del estado. ¿Muy bien? Ahora, dice que en 1933 se firmó en Montevideo la primera convención. En 1933. Tampoco estamos hablando de 200 años, si se dan cuenta, eso no es tan viejito. Y fue ahí donde se establecieron, ¿verdad? Donde se estableció esta carta. En 1933, en Montevideo. Hasta ese momento, después de tantísimos años que existían, pues la formación de los estados, existían las 1933. La Carta de Naciones Unidas en su preámbulo es un preámbulo bastante fuerte, ustedes lo leen y se sienten empoderados. O sea, los estados se sienten empoderados con este preámbulo de la Carta. Y ellos dicen, nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, los que en ese momento eran parte resueltos a reafirmar la fe en la igualdad de las naciones grandes y pequeñas, el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. Otra fuente de derecho internacional que no sea la ley, ¿cuál es? La costumbre. Recuerden que mucho de lo que miramos en el derecho internacional es muy parecido al derecho interno que nosotros conocemos acá, que nosotros estudiamos en los primeros semestres. En su artículo 2 dice, para la realización de los propósitos consignados en el artículo que acabamos de leer, la Organización de Naciones Unidas y todos sus miembros procederán de acuerdo con estos propósitos. Se marcaron objetivos en esta convención. Y esas convenciones no tardan horas, no tardan días, pueden tardar incluso un mes o mes para poder finalizar en un solo documento. Ahora nos vamos a la Carta de la OEA. No se llaman leyes, por ejemplo, no se llama una ley. ¿Por qué? Porque no en todos los
estados del planeta un cuerpo normativo o que contenga normas para poder regular, se va a llamar ley. Pero el nombre de carta, ¿verdad? Es una palabra universal que se entiende igual en todo el mundo. Por eso es que no se llama ley o cuerpo normativo o convención, en este caso, sino una carta. Incluso es mucho más amigable llamarle de esta manera y se siente menos obligado, pero en el sentido de que yo porque tengo que hacerle caso a una norma internacional, porque si yo como Estado, a mí me están diciendo que yo puedo hacer lo que yo quiera, me puedo organizar como yo quiera. Entonces, hasta el nombre, si ustedes ven, es un nombre amigable, porque es una carta que están mandando a los estados diciéndoles, miren, y en lo primerito que le dicen es, usted organícese como usted quiera. Usted es dueño internamente de todo lo que y puede organizarse como usted quiera. Con eso inician las cartas, ¿verdad? Como amigablemente. ¿Para qué? Para después ya decirle cuáles son sus obligaciones. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones? Ahorita las vamos a ver más adelante, pero esta es la parte que casi nadie le gusta, tener obligaciones. Y una de las obligaciones de las que a nadie le gusta es estar cumpliendo normas de tipo internacional y que yo tenga que, ¿verdad? Tenga que yo hacerlo parte de mi sistema jurídico, ¿verdad? Cuando regularmente algunas de las normas internacionales, aunque yo no esté de acuerdo, de todos modos no tengo que estar. Hay muchas así y hay otras, ¿verdad? En donde como yo como país levanto la mano y digo yo sí estoy de acuerdo, yo sí quiero ser parte, ¿verdad? De ese convenio. Pero hay otros que son totalmente obligatorios solo por el hecho de ser parte de la organización. La Carta de la OEA también habla de derechos y deberes fundamentales. En su artículo 9 dice que los estados son jurídicamente iguales. Exactamente tal cual lo dice la Organización de las Naciones Unidas. En su artículo 10 dice que todo estado americano tiene el deber de respetar los derechos de que disfrutan los demás estados de acuerdo con el derecho internacional. En su artículo 12, aún antes de ser reconocido un estado, el reconocimiento es una palabra bien fuerte dentro de las cartas. Pero tampoco olvidemos de que el hecho de no ser reconocido, pues ya dijimos de que no le da derecho a ningún estado de intervenir en ese asunto. Aún antes de ser reconocido, el estado tiene el derecho a defender su integridad. Cuando hablamos de defender, ¿de qué nos están dando permiso? ¿De qué nos están dando permiso? ¿Ustedes no saben caminar de extemporáneo? Cuando hablan de defender, nos están dando el permiso, si ustedes nos quieren ver así, de organizar fuerzas del Estado, ¿verdad? Fuerzas ofensivas o fuerzas defensivas del Estado, de defender su integridad, proveer a su conservación, ¿verdad? La conservación del territorio y la prosperidad, ¿verdad? Por consiguiente, organizar como mejor lo entiendan, legislar sobre sus intereses, administrar sus servicios y determinar la jurisdicción y la competencia, exactamente igual como lo dice la Carta de la ONU. El derecho que tiene el Estado de proteger y desarrollar su existencia no lo autoriza a ejecutar actos injustos contra otro Estado. Aquí pues ya se empieza a poner la situación un poquito más de qué es lo que no debe hacer, qué es lo que no debe hacer. Cada estado tiene el derecho de desenvolverse libre
y espontáneamente, ¿verdad?, su vida cultural, política y económica. Su vida cultural, política y económica. Y es cierto, un ejemplo que podemos poner acá en Guatemala, por ejemplo, en el tema cultural, para el tema religioso. ¿Se recuerdan ustedes de que en las costas del Pacífico, creo yo, se quedó un barco que traía personas en el tema religioso que eran totalmente contrarios a lo que estamos acostumbrados nosotros acá en Guatemala? ¿Se recuerdan de eso? ¿Verdad? Pues como país, como Estado, tenemos el derecho de dejar entrar a nuestro territorio. Obviamente que en lo individual no lo hacemos, pero para eso hay autoridades, ¿verdad?, que actúan en ese plan. También hubo otro barco que también yo creo que se dedicaba al tema del aborto. Tampoco, ¿verdad?, tampoco lo dejaron entrar al territorio guatemalteco. Son ejemplos, ¿verdad?, de aplicación de soberanía propiamente del país, ¿verdad? Ellos, aunque vengan de Estados Unidos, por ejemplo, Guatemala no está obligado solo por el hecho de que venga de otro país, aun cuando sean países amigos, de dejar entrar, ¿verdad?, este tipo de situaciones, digamos, para que nuestra pacificidad interna se vea afectada. Estamos en todo el derecho de poderlo hacer. Pues estos son unos, ¿verdad?, son unos de los derechos que tenemos aun cuando seamos parte de esas organizaciones. Ser parte de una organización tampoco es de que puedan venir, entrar y salir libremente de nuestro estado. Tampoco les da este derecho. Gracias. El derecho a la independencia. El derecho a la independencia y a ejercer jurisdicción es uno de los derechos de los estados también. Esto se fundamenta en la soberanía. La soberanía es la mera mamá de todo el derecho internacional. La soberanía es lo que siempre se tiene que defender en un país, ¿verdad? Se tiene que defender como sea. Y todos, ¿verdad?, estamos obligados, ahí sí, internamente y en lo individual, a defender la soberanía de Guatemala. Porque eso incluso nos lo manda la Constitución Política de la República de Guatemala. O sea, la soberanía y la independencia es lo más preciado que tenemos como país. Y es lo que jamás, ¿verdad?, debemos nosotros de dejar de que sea tocado, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que ser tocado por un ente internacional. Puede ser también, ¿verdad? Puede ser incluso a través de una ley interna. Los otros estados tienen la obligación de abstenerse de violar su soberanía. Cada estado debe dirigir sus relaciones internacionales según sus criterios. Sus relaciones internacionales tienen que ver muchísimas cosas. Para poner ejemplos un poco más claros, por ejemplo, relaciones internacionales con México, somos países vecinos, somos países amigos, somos países que pertenecemos a muchas organizaciones. Guatemala y México casi siempre están en casi todas las organizaciones existentes en toda América. Y las relaciones que puedan existir, estas relaciones internacionales a las que se refiere el texto, principalmente, repito siempre, son las que más importan, son las comerciales. Porque si no tenemos relaciones comerciales con otros entes, no crecemos como país. No vamos a crecer como país y nos vamos a estancar porque nosotros, no sé si están informados, pero el Estado de Guatemala le da trabajo
a una gran parte de las personas trabajadoras de Guatemala. Pero el Estado no es productor, el Estado no crea, no da resultados económicos de ninguna manera, ¿verdad? Entonces necesitamos de las empresas, necesitamos de importaciones, necesitamos de exportaciones. Esa es la realidad y el punto y la razón de existir del derecho internacional, ¿verdad? El crecimiento. El Estado no provee nada más que el salario que se gasta la persona, pero nada más, ¿verdad? Entonces se necesita que haya empresarios, que haya empresas grandes, transnacionales, para que Guatemala pueda crecer. El derecho a la conservación y a la defensa. Puede que la defensa pues, sea un tema bastante, un poco fuerte. Ya ven que Guatemala pues hay varias iniciativas para que en Guatemala ya no exista el Estado de la Defensa, ¿verdad? El Ministerio de la Defensa, que equivale al Ejército de Guatemala. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Debe o no debe de existir en Guatemala? Se debe. Pues yo considero que no, ¿verdad? Porque o sea, Costa Rica eliminó su ejército y hoy por hoy son el país más desarrollado de Centroamérica, porque se enfocaron en la educación, en la salud, ¿verdad? Y en otros temas. El presupuesto que utilizaban para eso lo utilizaron para otras cosas. ¿Y alguien más quiere dar su opinión? ¿Debe suprimirse el ejército de Guatemala en Guatemala? Yo pensaría que no, porque con el ecología tasas naturales son los primeros que salen a armar puentes, son los primeros que ayudan a la población también. Y por lo menos para hacer, por ejemplo, que se ha escuchado alguna corrupción, por ejemplo, la invasión, por ejemplo, que ha pasado con el ICE, los primeros llegan rápido a debilitar el área, con un poco de presencia militar. Entonces, yo pensaría que sí debe visitarse. En el tema de que acuden a como apoyo, digamos, a las fuerzas de rescate, entonces deberían de, ¿verdad?, fortalecer las fuerzas de rescate, ¿verdad?, y no utilizarlos a ellos en algo en lo que ellos no deberían estar haciendo. En el tema de las aduanas, ¿verdad?, de los límites territoriales de Guatemala, pues digamos que sí, esta es la razón de ser de ellos, ¿verdad? Pero ¿se recuerdan ustedes que hubo un tiempo, por ejemplo, de que estaban acompañados la Policía Nacional con las fuerzas del ejército? Fuerzas combinadas, no me acuerdo cómo es que le decían. Pues de todo modo, no funcionó, ¿verdad? No funcionó. Y pues hasta el momento pues se sigue financiando, digamos, el ejército sin conocer, por lo menos sin conocer. No sabemos si así no lo hacen, pero no conocemos formalmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Qué es lo que hacen todos estos militares? ¿Verdad? O sea, no podemos decirle que no sirve porque realmente no sabemos qué están haciendo. Pero es un presupuesto que, como decía el compañero, pues, tal vez tampoco sabemos si lo van a utilizar en otra cosa, en la educación, ¿verdad? De no existir, tampoco lo sabemos. Tampoco tenemos una seguridad. Pero vamos a que, pues allá ya existen países que no tienen ejército, ¿verdad? Ya existen. Pues tal vez las probabilidades de que Guatemala se enfrente a una guerra por el momento, yo creería que no existen, ¿verdad? Pero pues ahí está el ejército y la carta pues autoriza, por decirlo así, a tener fuerzas armadas, fuerzas de defensa. ¿Para qué? Para defender la integridad y la soberanía del país. Eso es precisamente lo que hace, para conservar más que todo, ¿verdad? Ese derecho a armarse, derecho a controlar la criminalidad, que también se puede traducir, por supuesto, en las fuerzas policíacas, ¿verdad? Porque ellos son los encargados por el momento y actualmente en Guatemala de controlar la criminalidad del país.
y no a través del Ministerio de la Defensa, sino a través del Ministerio de Gobernación. O sea, estamos hablando de dos fuerzas, digamos, de defensa diferentes, con objetivos diferentes, por decirlo así, ¿verdad? Pero siempre siguen siendo fuerzas de defensa, ¿verdad? Siempre. Derecho a controlar el ingreso de extranjeros que se dedican a la comisión de delitos internacionales, el derecho de legítima defensa, por ejemplo. Miren, el tema, por ejemplo, de la migración irregular. Ustedes ven todas estas caravanas que entran a Guatemala, que es una gran cantidad de lo de momento son los venezolanos. De ellos, uno de los municipios de Guatemala que se está viendo sumamente afectado en la actualidad por esta migración tan grande de personas son las fronteras que están con México, el Tucumán, ¿verdad? Algunos lugares de Huehuetenango y incluso la meseta central, que es la zona 1 de Guatemala. Ustedes van a la zona 1 de Guatemala y ven una gran cantidad de familias completas de venezolanos pernoctando en la tierra. Exactamente, en la Sexta y en la Plaza Barrios es donde más hay. Entonces, ellos son la situación de ellos es precaria, es bien difícil, bien complicada. Como país, todavía no hay una solución a esto, ¿verdad? No hay una solución. ¿Por qué? Porque también son recursos, imagínense ustedes, que son de nosotros, que son para nosotros y que tendrían que ser utilizados para solventar la situación de ellos. Es bien complicado, ¿verdad? Imagínense ustedes también estar deportando a esta cantidad de gente para devolverlos a su país. Pero para mientras eso pasa, a ellos los tienen en algunos lugares alimentándolos, prestándoles servicios de salud, servicios de vivienda, para mientras eso pasa. Y eso representa un gasto para Guatemala. Entonces, digamos que eso es en el tema de las personas o de los migrantes, porque no causan problemas, pero los que causan problemas, ¿qué pasa con ellos? Los índices de criminalidad han subido bastante, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ellos tienen la necesidad de alimentarse, tienen la necesidad de tener un servicio de salud. ¿Y qué es lo que pasa? Si no tienen trabajo, entonces recurren, obviamente, a la comisión de delitos. Entonces, ahí estamos mezclando los problemas, ¿verdad? De Guatemala, eso para Guatemala ya es un problema, la migración irregular en Guatemala ya es un problema bastante grande y no está siendo controlado. O sea, acá, y si eso no se controla dentro de no muchos años, va a haber hasta una mezcla de todas estas personas con los matemáticos. ¿Por qué? Porque están buscando incluso, ¿verdad? Tener la nacionalidad guatemalteca, y hay personas guatemaltecas que están poniendo a la venta ese servicio. Miren ustedes, o sea, se está volviendo eso hasta un negocio. Algo bastante complicado. Cada vez, no solo Guatemala, cada vez crece más la población. Ustedes saben, en Guatemala no hay un control de natalidad. No hay un control de esto bastante evidente en Guatemala. Y todavía sumándonos, imagínense ustedes, toda esa gente que no se va y que se queda en Guatemala, al final son personas que se vuelven en nuestra sociedad y que, pues, quieran otros, a veces quitan oportunidades a guatemaltecos. Entonces, es algo que hay que tener bastante claro. Yo sé que a ustedes pues, no les falta tanto para poderse graduar y ese tipo de situaciones, pero
Humillado, va. Mira eso, líquido. Miren, nosotros estamos en una universidad tipo ¿verdad? De inclusión social. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Debemos tener conciencia de que hay mucho que hacer en Guatemala y cuál es una de las formas de poder ayudar, por ejemplo, las iniciativas de ley. Las iniciativas de ley, las buenas iniciativas de ley, ¿verdad? Estudiar, ¿verdad? Las situaciones en las que se pueda ayudar y buscar esa ayuda. O sea, como una persona, ¿verdad? De todos los que estamos aquí que pudiesen tener una iniciativa de ley que de verdad ayude bien que se le porque a eso estamos llamados. Entonces, nosotros estamos llamados solo a salir a la calle a trabajar y a ganar dinero. O sea, tenemos que velar por nuestra bienestar como ciudadanos. No solamente eso, pero se lo dejo ahí para que bien. El derecho a la igualdad es otro de los derechos que nos menciona la Carta de la OEA. Dice que todos los estados, ya lo dijimos, son iguales. Jurídicamente hablando y en papeles, ¿verdad? O iguales en soberanía e independencia, eso sí, totalmente. ¿Verdad? Porque todos son independientes, todos somos soberanos, todos mandamos dentro de nuestro territorio. Implica que en los foros internacionales cada estado tiene un voto también, ¿verdad? De igual valor que otro. O sea que mi voto vale igual que el de Rusia, que el de Estados Unidos, que el de China y que el de El Salvador, que cualquier otro. Y que los tribunales de un estado no pueden poner en duda la validez o la legalidad de los actos de otro estado. Es bien delicada la situación internacionalmente. O sea, todos los estados, por lo menos los que respetan, se tratan con pinzas, ¿verdad? Con pinzas se tratan. ¿Por qué? Porque pues, cualquier cosita que se pueda interpretar, ¿verdad? Que si quiere dominar mi soberanía o quiere tocar mi independencia, entonces para el Estado eso es algo grave. Es algo grave. El derecho al respeto mutuo, pues, como su nombre lo dice, se manifiesta el derecho que todo Estado tiene su dignidad, su inviolabilidad, ¿verdad? La inviolabilidad de sus diplomáticos, de sus representantes, respeto a sus símbolos patrios, ¿verdad? No llevar a cabo tampoco actos de carácter oficial sin permiso, ¿verdad? Del Estado, pues derecho a la comunicación, derecho al tránsito libre, de navegación en alta mar y el paso inocente en el mar territorial y el derecho de paso en el espacio aéreo. Todos estos derechos regularmente, ¿verdad? Hay leyes que regulan los espacios aéreos marítimos, ¿sí? Y los terrestres, pero también el tema del aire y del mar, ¿verdad? Se hace como se hacía, aunque esté en papel, se hace como se ha acostumbrado. Como se ha acostumbrado. O sea, si por ejemplo, los buques que van para Panamá, para el canal, pasan frente a Guatemala, siempre han pasado frente a Guatemala para poderse dirigir al canal, entonces Guatemala no podría, o no debería, más bien podría, claro que sí, o no debería en ningún momento emitir alguna ley que diga, mire, yo ya no quiero que estos buques no estén pasando por aquí. Porque no quiero, porque ya no los quiero ver aquí, ¿no? ¿Verdad? Porque eso es ya no convivir pacíficamente, no cuidar sus relaciones diplomáticas, etcétera, etcétera. Entonces hay cosas que por lógica los estados no hacen, aun cuando, ¿verdad? Aun cuando tengan el derecho de hacerle la posibilidad, por supuesto que sí, pero en el exterior se tratan las cosas como, pues, me tengo que cuidar
¿verdad? Como estados, porque ellos también después de desarrollar mi fama internacional, porque ellos estamos casi que obligados, por lo menos un país como el nuestro, a siempre tener buenas relaciones con los otros países. ¿Por qué? Porque en realidad nos conviene y lo necesitamos. Entonces, eso puede provocar en algunas cosas que nos dejemos, ¿verdad? Puede ser que en algunas situaciones, pues diga uno, me va a tocar, ¿verdad? Me va a tocar, yo soy representante. Me va a tocar ceder, porque si no, yo pierdo más. Entonces, ese tipo de decisiones son las que tienen los representantes. El derecho, la intervención. La intervención no es un derecho. La intervención de ninguna forma podría ser un derecho, porque ningún Estado tiene el derecho de intervenir en los asuntos internos del Estado. La Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados de Montevideo, que vimos al principio de 1993, en su artículo 8, dice que ningún Estado tiene derecho a intervenir en los asuntos internos ni en los externos de otro Estado. No puede, no se debe. En su artículo 11, los Estados contratantes, ¿verdad?, de ambas organizaciones consagran como norma la obligación de no reconocer adquisiciones territoriales o ventajas especiales que se realicen por la fuerza. Por la fuerza. Por supuesto que si se lo están dando, que se lo están regalando un territorio a otro estado, por supuesto que se puede aceptar, ¿verdad? Pero por la fuerza de ninguna. El artículo 1 de la Carta de la ONU dice: los propósitos de las Naciones Unidas son fomentar entre las naciones las relaciones de amistad basadas en el respeto, el principio de la igualdad, al de la libre determinación de los pueblos. La libre determinación de los pueblos pues se puede traducir en varias cosas, pero principalmente la determinación de los pueblos es lo que como ciudadanos se supone que hemos decidido. También es entendida la libre determinación de los pueblos a través, ¿verdad?, de los convenios. Hay el convenio 180, creo que es, de asuntos indígenas tribales. Fíjense ustedes que es un convenio que le ha costado a Guatemala muchísimo. Este convenio le autoriza, ¿verdad?, a los pueblos originarios de cada estado a poderse defender, ¿verdad? Y esto es dirigido a los pueblos originarios únicamente, ¿verdad?, para que ellos se puedan defender y para que les llegue el convenio entre líneas, les dicen, para que les pidan permiso a ellos para poder disponer, ¿verdad?, de los recursos naturales en donde ellos estuvieren, ¿verdad?, afectados. El tema de las minas, por ejemplo, el tema de las hidroeléctricas, en Guam, ¿verdad?, es donde están principalmente designados las hidroeléctricas. Y, bueno, no sé si ustedes están enterados, pero nunca se ha hecho una consulta a los pueblos para ver si están o no están de acuerdo. ¿Ustedes creen? El convenio, así resumido, dice: tienen que preguntarle, tienen que consultarle, ¿verdad? Tienen que consultarle a los pueblos originarios si pueden o no pueden, por ejemplo, instalar una hidroeléctrica, y poder hacer uso, por ejemplo, del río y de todos los recursos que necesiten para poder crear energía. Para ustedes, o ustedes más bien, ¿qué opinan de eso?
¿verdad? Ese tipo de situaciones, siendo que la luz, por ejemplo, es un derecho fundamental. ¿Qué pasa si los pueblos dicen que no? ¿Qué pasa si los pueblos dicen que no? El convenio los está autorizando. ¿Y qué ha hecho el Estado de Guatemala? Por ejemplo, yo uno más acá en el tema de que iban a hacer una planta de cemento y el tiempo de Jimmy Morales, entonces lo que hizo fue primero declarar el estado de Sí, sí, bien dañado. Porque la gente, como la gente lo sabe, la gente está informada, la gente sabe. No me acuerdo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como no les dan, no pasa, Escucha algo más allá. la gente pues se levanta y exige sus derechos. Entonces hace lo que el compañero dice. Pero pues ese no es el orden, ¿verdad? No debería de existir eso. Entonces, es un convenio internacional que pone como más o menos, o sea, la situación la pone mal, ¿verdad? Porque está la necesidad, por ejemplo, de proveer de fluido eléctrico a algunas poblaciones que pero que también a la hora de poner estas hidroeléctricas están destruyendo todo el ecosistema de ese lugar, ¿verdad? Entonces, es algo bastante complicado porque ese es un ejemplo de un convenio, ¿verdad? Conflictivo, ustedes lo quieren ver así. Eso es acá en Guatemala. En Guatemala, en realidad, la situación, pues, no se ha tornado tan lamentable, por decirlo así. Ahorita desconozco yo si han habido enfrentamientos en los que haya resultado gente que ha perdido la vida, ahorita lo desconozco. Pero en otros países, por ejemplo, en Perú, ¿saben? Es una cosa bien fuerte. En Perú, los pueblos originarios, por decirlo así, se defienden más, se levantan más y ellos han podido casi por primera cabalidad porque en Guatemala, pues el momento no va a ser así, no quiere decir que no va a ser así, pero que tenemos ahí es la necesidad de tener el fluido eléctrico y lo otro, porque no se respeta un derecho que se está dando los pueblos originarios. ¿Qué pesa más? ¿Qué pesa más? Es bastante complicado tomar una decisión así. Los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se van a abstener de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Ninguna disposición de esta carta autoriza a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna del Estado, ni obligar a los miembros o dichos a procedimientos de arreglo conforme esta carta. Un ejemplo de que no ha sido así, por ejemplo, en Guatemala, todo el tema, al principio lo platicamos, todo el tema político que se acaba de dar en Guatemala con el tema de la selección. Hay algunas, hasta organizaciones europeas, hasta organizaciones europeas, y vamos a recibir sanciones. ¿Creen ustedes que eso se puede traducir en intervención o por lo menos en inmiscuirse en los estados internos políticos de un estado? ¿Se puede traducir de esa manera? Pero ¿qué nos dice la carta? Ningún estado. O sea, ni porque obviamente como país Guatemala y El Salvador están matando a todos los niños o los bebés. No podemos nosotros inmiscuirnos en los estados, entonces, pues, como les digo, se trata de respetar, se trata de tener relaciones jurídicas amistosas y todo eso, pero es bastante complicado, ¿verdad? Y el tema
probablemente pueda ser de que si ponemos la mano para recibir, ¿verdad? Entonces nos tenemos que aguantar, ¿verdad? Por eso tenemos que ser un país totalmente independiente, todos los días, ¿verdad? No solo pensamos de que la competencia no es perfecta y eso no solo se trata de eso. Vamos a dejar la clase acá. ¿Te vas a ir? ¿Te vas a ir? Igual el otro no me va Pero luego es toca virtual, nena. Va, pero es virtual. entonces hasta el otro es el que siento que no me ¿Qué? ¿Ya se va tu cuate? Se va a ir de la media clase. Es un mero mero. Es un mero macho. A ver. Se va a quedar a fila.